El Salón Quintana, en la zona de Chamberí, tenía esa clase de luz que cuesta 600 euros la hora, cálida, dorada, estudiada para que todo el mundo saliera favorecido en las fotos. Ya sabéis de qué tipo de luz hablo, esa que te pone buena cara aunque hayas dormido 3 horas. Catalina lo había elegido 3 meses antes, había discutido el menú 2 veces con el catering y había insistido en que las hortensias fueran blancas y no de ese azul lavanda que, según la organizadora, estaba tan de moda esta temporada. Pero ella quería hortensias blancas para Luna, porque a su hija, que cumplía 6 años aquel sábado de junio, le había dado por la fase del blanco total, los conejos, el chocolate e incluso los vestidos que se manchaban en 40 segundos. Eran las 5:10 de la tarde, y el salón ya olía a esa mezcla de azúcar glass, perfume caro y globos de helio que tienen los cumpleaños de los niños, cuyos padres pueden permitírselo. Catalina iba de un lado a otro con una copa de agua con gas en la mano. Ni una gota de alcohol, nunca en estos eventos porque alguien tenía que estar entera, saludando a las madres del colegio estudio, dándole 2 besos a la profesora de ballet, riéndose de un chiste malísimo del padrino de una compañera de Luna. Estaba guapa, y lo sabía sin necesidad de mirarse. Llevaba un vestido midi color teja que le había costado encontrar, los rizos recogidos en una coleta alta que le caía por la espalda en cascada y los pendientes pequeños de su madre. La gente la miraba un segundo de más al cruzarse con ella. Es como cuando entra alguien en un restaurante y, sin querer, todo el mundo levanta la vista del plato. Catalina tenía ese tipo de magnetismo silencioso. Luna corría entre las mesas con otras 5 niñas, todas con coronas de cartón, persiguiendo a un mago contratado que hacía aparecer pañuelos de colores de la manga. Cada vez que la pequeña soltaba una de esas carcajadas suyas, agudas y sin freno, a Catalina se le aflojaba algo por dentro, y en el fondo sabía que por eso lo hacía todo, única y exclusivamente por esa risa. ¿Y León?, le preguntó Marta, una de las pocas amigas de verdad que le quedaban de antes, de la otra vida, la de los juzgados. ¿No venía? Viene. Tenía una reunión que se le ha alargado. Catalina lo dijo sin mirarla, con la sonrisa puesta, ajustándole la corona a una niña que pasaba. Ya sabes cómo es. Ya. Marta apretó los labios. Marta era abogada, como ella, y las abogadas detectan las medias verdades igual que un perro detecta el miedo. ¿Estás bien, Cata? Y aquí conviene que os fijéis en una cosa, porque es importante para todo lo que viene después. Cuando una mujer lleva años aprendiendo a tragar, desarrolla una sonrisa muy concreta, de esas que se quedan congeladas en los labios mientras la mirada grita socorro. Marta la conocía, y Catalina sabía perfectamente que Marta la conocía. Así que le puso la mano en el brazo y le contestó lo único que se puede contestar en mitad del cumpleaños de tu hija con 40 invitados delante. Estoy perfectamente. Anda, prueba el hojaldre de queso que está increíble. A las 5:30, la puerta del salón se abrió. Catalina lo notó antes de verlo, porque notó el cambio de temperatura en la sala. Ese murmullo que baja medio tono cuando entra alguien que no debería. Se giró con la copa todavía en la mano. León venía sonriente, con esa sonrisa amplia y blanca que era, de largo, su mejor inversión. 38 años que llevaba como un anuncio. La camisa negra abierta en el cuello, una cadena fina de oro al pecho, el pelo castaño corto y bien cortado con algún hilo de plata empezando a asomar en las sienes, canas que no se teñía porque sabía que le daban un aire de hombre hecho a sí mismo. Los ojos azules, claros, y la barba recortada al milímetro enmarcando esa boca que se reía con una facilidad desarmante. Era un tipo atlético, ancho de hombros y absurdamente magnético. Saludaba a izquierda y derecha, daba palmadas en hombros y repartía esa simpatía suya tan eficaz que hacía que la gente se sintiera elegida solo por recibirla. Nadie, al verlo entrar así de luminoso, habría apostado €1 a que aquel hombre era capaz de hacer daño. Y a su lado,
Medio paso por detrás con la barbilla un poco alta y un vestido negro que definitivamente no era para un cumpleaños infantil, venía Bianca. Una chica de apenas 27 años con el pelo negro, largo, liso y brillante como charol bajo la luz dorada del Salón Quintana. Los ojos claros recorriendo la sala con la calma de quien está acostumbrada a ser mirada. No iba colgada del brazo de León. Eso habría sido vulgar, y Bianca destilaba una arrogancia fría y calculada. Sino que caminaba a su lado con la naturalidad de quien ya ha decidido que ese sitio le pertenece. El salón entero hizo el cálculo en 3 segundos, mientras las madres del colegio estudio se miraban entre ellas por encima de las copas, y la profesora de ballet bajaba la vista a su plato. Marta, junto a Catalina, se quedó muy quieta, porque todo el mundo sabía quién era Catalina, pero absolutamente nadie había visto a aquella mujer en su vida. «Cariño». León cruzó la sala y le plantó a Catalina un beso en la mejilla, delante de todos, perfecto para la foto. «Perdona el retraso. Ha sido imposible salir antes. Mira, te presento a Bianca. Trabaja con nosotros en el proyecto de Méndez Álvaro. Es una pieza clave del equipo. Le dije que se pasara, que aquí éramos todos familia». Familia. Lo dijo así, con esa palabra, en el cumpleaños de su hija, con la mano apoyada todavía en la cintura de su mujer para la galería. Bianca extendió la mano. Llevaba las uñas largas, pintadas de un nude carísimo, y una pulsera fina de oro que reflejó la luz. «Encantada», dijo. «León habla muchísimo de ti y de la niña. Tenía muchas ganas de conoceros. Seguro que alguna vez os habéis sentido acorralados en público, tragando saliva para no montar un escándalo. Pues multiplicad eso por 1000. Tienes a tu hija a 10 metros, a 40 conocidos conteniendo la respiración, y a tu marido presentándote a su amante con una sonrisa de anuncio. ¿Cuál sería vuestro primer instinto en ese microsegundo de humillación absoluta? Pero Catalina hizo otra cosa. Sonrió, le estrechó la mano a Bianca con una firmeza exacta, ni demasiado floja ni demasiado fuerte, y dijo: «Bienvenida. Hay tarta dentro de un rato. Luna va a soplar las velas a las 6, no te lo pierdas». Y se dio la vuelta para seguir atendiendo a sus invitados. León se quedó un instante descolocado. Solo un instante tan breve que nadie más lo captó, porque él había ido allí buscando una reacción. Había llevado a Bianca precisamente para medir hasta dónde aguantaba el cristal antes de romperse, y para confirmar delante de todo Madrid que su mujer ya estaba domesticada, que se lo comería con patatas como se había comido todo lo demás durante años. Un tipo con el ego de León Belmonte comete esta clase de crueldades para alimentar su propio narcisismo, disfrutando de machacar al otro en directo para reafirmar que es el rey de la pista. Y Catalina no le dio el gusto. Le dio la espalda y se fue a cortar la tarta. Durante la hora siguiente, mientras Luna soplaba las velas, mientras todos cantaban el cumpleaños feliz y el mago hacía su último truco, Catalina estuvo impecable. Repartió porciones, hizo fotos e incluso le limpió el chocolate de la cara a su hija, llegando a reírle una gracia a Bianca, cuando ésta comentó con voz de seda que qué fiesta más mona, se nota la mano de una madre. Su pulso fue de acero, sin temblores, sin quiebros en la voz, y sin derramar una sola gota de su agua con gas. Solo una persona en todo el salón se dio cuenta de lo que estaba pasando de verdad, y fue Marta, que la conocía de los juzgados, de cuando Catalina era la abogada que desmontaba a un perito en un contrainterrogatorio sin levantar una ceja. Marta la vio sonreír toda la tarde y supo, con un frío en la nuca, que aquella sonrisa olía a pura venganza premeditada. Esa noche, cuando se llevaron a Luna a casa de los abuelos y el Salón Quintana se quedó vacío de globos pinchados y vasos a medias, Catalina se sentó sola en una de las sillas, se quitó los zapatos y miró la tarta a medio comer sobre la mesa larga. Por dentro, muy abajo, en un sitio que León creía haber clausurado hacía 6 años, la abogada que él pensaba que había enterrado abrió los ojos de par en par. «Disfruta de la fiesta, León. Disfrútala bien,
porque va a ser el último cumpleaños que pases siendo el hombre que toda esta gente cree que eres. La casa de Pozuelo se quedaba enorme cuando Luna dormía en casa de los abuelos. Catalina recorrió el pasillo descalza, encendiendo y apagando luces que no necesitaba, solo por hacer algo con las manos. Ya sabéis, esa inquietud que te entra cuando el silencio de la madrugada pesa demasiado. 220 metros cuadrados, jardín, piscina climatizada y una cocina de revista que ella casi no usaba porque León prefería que pidieran al japonés, así que todo estaba inmaculado. Todo pagado, todo a nombre de él. E incluso todo elegido por un decorador que vino 3 veces y le preguntó a León, no a ella, qué ambiente querían transmitir. Se preparó una infusión y se sentó en la isla de la cocina con las 2 manos alrededor de la taza. Tenía los ojos completamente secos, como llevaba meses teniéndolos, y esa tarde, en el Salón Quintana, había entendido por qué. Las lágrimas son de cuando todavía esperas algo, mientras que ella ya no esperaba absolutamente nada. Para que entendáis bien lo que pasó aquella tarde, hay que retroceder apenas 6 años, que es lo que tarda una mujer en desaparecer si el que está al lado sabe hacerlo despacio, gota a gota. Catalina Soriano había sido una abogada brillante, de las que entran en un gran despacho de la Castellana con 25 años, y a los 29 ya llevan sus propios expedientes de mercantil. Su terreno natural eran los juzgados, y le gustaba esa tensión masticable, el momento exacto en que un testigo bien preparado por la otra parte empezaba a contradecirse. Y ella, sin levantar la voz, lo dejaba caer por su propio peso. Era como ver a un jugador de mus tirando un órdago ganador sin mover un músculo de la cara. Sus compañeros decían que tenía una paciencia de francotirador, porque podía esperar 3 preguntas inofensivas para colocar la cuarta, la que mataba. Conoció a León en una cena de un cliente común. Él entonces no era nadie todavía, o eso parecía. Un tipo que hablaba de un proyecto inmobiliario en Méndez Álvaro, con una seguridad que no se correspondía con su cuenta corriente. Pero tenía esa risa contagiosa, y la miraba como si ella fuera la única persona inteligente de la sala. Eso, a una mujer acostumbrada a ser la más lista y a que eso incomodara a los hombres, le pareció una novedad fascinante y casi deliciosa. Se casaron aquel otoño, y para ese junio del cumpleaños se cumplían ya 8 años de matrimonio. Luna llegó a los 2 de boda, y fue justo entonces, con la niña en brazos y las hormonas a flor de piel, cuando empezó la verdadera demolición. Hay que decir una cosa, y conviene decirla pronto, porque si no esta historia sería demasiado fácil y plana. León, con todos sus pecados, adoraba profundamente a Luna, y jamás se comportó como un mero padre de fotografía. Era de los que se levantaban de madrugada cuando la niña tenía fiebre, de los que se sabían los nombres de los 6 peluches y la voz que ponía cada uno, e incluso de los que dejaban una reunión a medias para ir a una función de fin de curso. Y eso, lejos de redimirlo, lo hacía infinitamente más difícil de odiar, porque es facilísimo despreciar a un monstruo de cabeza a los pies, pero es una tortura psicológica mirar al hombre que mece a tu hija dormida y saber, al mismo tiempo, de lo que es capaz cuando esa misma hija deja de convenirle. León jamás soltó una orden directa como «deja de trabajar», ya que eso la habría puesto en guardia al instante. En su lugar optó por un trabajo de zapa finísimo. «Cata, ¿de verdad te vas a perder los primeros pasos por una vista de un juzgado de lo mercantil?», lo decía con ternura, meciendo a la niña. «El dinero ya no es problema, amor. Yo gano de sobra para los 2. Lo que esta cría necesita es a su madre, no una niñera filipina que ni le habla en español». Y otra vez, semanas después, mientras ella dudaba si aceptar un caso grande, él remataba. «Tú haz lo que quieras, ¿eh? Faltaría más. Pero piénsalo. Cuando seas vieja, vas a acordarte de una sentencia o de haber estado con tu hija. Yo solo digo que el tiempo con Luna no vuelve, mientras que el bufete va a seguir ahí. ¿Os habéis fijado en la trampa tan sutil que encierran esas palabras? A lo mejor alguna lo estáis viviendo ahora mismo, y ni siquiera lo veis venir.
Un hombre con ese perfil jamás usará la fuerza o la imposición, pues eso te pondría a la defensiva de inmediato. En su lugar, entra en tu cabeza, despacio, y reescribe tus propios deseos para que la jaula la construyas tú con tus propias manos, y encima le des las gracias por los planos. Por eso, cuando Catalina dejó el despacho, lo hizo convencida de que era una decisión suya, generosa y maternal, y tardó años en entender que había sido una operación dirigida con la misma frialdad de quien firma una compraventa inmobiliaria. Y funcionó. A los pocos meses, los compañeros dejaron de llamarla para consultas, hasta que al año siguiente, aunque su colegiación seguía en vigor, su nombre ya no sonaba en ningún sitio. Ya para los 2 años, en las cenas de parejas, cuando alguien preguntaba a qué se dedicaba, era León quien respondía por ella diciendo que Cata se dedica a lo más importante, a la familia. Y todos asentían como si aquello fuera un piropo hermoso, ignorando por completo el peso de la lápida que le acababan de tirar encima. Mientras tanto, él crecía. Promoción tras promoción y edificio tras edificio, Belmonte Desarrollos pasó de ser un nombre en una tarjeta a salir en los suplementos de economía dominicales. Y León construyó con el mismo cuidado con el que vaciaba a su mujer una segunda obra paralela y milimétrica, su reputación. León Belmonte había conseguido que su recién amasada fortuna pareciera un simple daño colateral de su enorme corazón. Su marca personal era la solidaridad desinteresada. Salía en una revista entregando un cheque a una fundación de niños con cáncer. Patrocinaba el equipo de fútbol sala del barrio donde, según contaba en las entrevistas con la voz un poco rota, se había criado sin nada, y daba charlas motivacionales para emprendedores jóvenes con un título que a Catalina le revolvía el estómago. De cero a todo. La honestidad como modelo de negocio. Era el yerno que toda madre española querría tener, el invitado estrella en el programa de Bertín Osborne. El tipo que cae bien a todo el mundo sin apenas esforzarse. La gente lo adoraba, los camareros, los porteros, las madres del colegio e incluso los periodistas. «Qué suerte tienes, Cata», le decían continuamente, «con lo majo que es León». Y ella sonreía y decía que sí, que tenía mucha suerte, mientras por dentro se preguntaba cómo era posible que nadie viera lo que ella veía en casa, con las luces apagadas, cuando se le caía toda la máscara. Los barrotes de su prisión no estaban forjados con billetes de 500 euros, ni con los muros de aquella mansión de diseño. La verdadera cárcel era que él había convencido al mundo entero de que era un santo, de modo que cualquier queja de ella sonaría a la rabieta de una mujer malcriada que lo tenía todo, y aún se atrevía a protestar por puro aburrimiento. Catalina dejó la taza en el fregadero cuando ya eran casi las 2 de la mañana, subió al dormitorio, abrió el armario, y del fondo, detrás de las cajas de zapatos que nunca se ponía, sacó una carpeta de plástico azul. Dentro había 3 folios con su letra apretada de abogada, y la fecha de hacía 4 meses anotada en una esquina. Aquel rincón escondía los apuntes de la fecha en que, una noche cualquiera, había oído a su marido hablar por teléfono creyendo que ella dormía. Se sentó en el borde de la cama, encendió la lámpara y volvió a leer lo que había escrito aquella madrugada. Lo había leído ya cientos de veces, aunque esa noche, después del Salón Quintana, después de Bianca y de escuchar en alto la palabra familia, las letras cobraron un sentido completamente nuevo, y las devoró como una abogada lee un sumario el día antes del juicio definitivo. Había sido una noche de febrero, sin nada de particular, de esas en las que te acuestas pronto con dolor de cabeza y te despiertas de madrugada con la boca seca, como si hubieras comido arena. Bajó a por agua sin encender la luz, descalza por la maldita costumbre de no molestar, pero al llegar al rellano de la escalera oyó la voz de León en su despacho, baja, tensa y completamente distinta de la voz pública. La puerta estaba entornada y dejaba escapar una rendija de luz amarilla en el suelo. Catalina se quedó quieta en la oscuridad, movida instintivamente por esa cosa animal que nos paraliza cuando intuimos que estamos a punto de oír algo que no deberíamos. León hablaba con alguien al que llamaba Quique.
Que te calles, joder. Baja la voz aunque estés en tu casa. Una pausa. No, escúchame. Lo de Soler está muerto y enterrado. ¿Me oyes? Enterrado y prescrito. Han pasado 9 años. Así que aunque alguien quisiera mirarlo, ya no hay nada que mirar. Otra pausa, más larga. Catalina contuvo la respiración. Porque me encargué yo por eso. ¿Te crees que dejé un cabo suelto? El que firmó los traspasos figura como el de contabilidad, no yo. El pobre Pardo. Y entonces León soltó una risa corta, seca, una risa que Catalina no le había oído nunca. El tío sigue pensando que le tocó la china por mala suerte. Andrés ni se imagina que fui yo. Incluso me sigue mandando un mensajito por mi cumpleaños, el muy infeliz. El hijo que nunca tuve. Imagínate. Catalina se agarró a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Para que entendáis la magnitud de lo que estaba oyendo, hace falta un poco de contexto, el mismo que ella fue atando esa madrugada y las semanas siguientes, mientras fingía que no pasaba absolutamente nada. Porque a veces, el rompecabezas más macabro de tu vida se arma en pijama y a oscuras. Andrés Soler era el nombre que León mencionaba siempre que le tocaba contar su historia de superación, pero lo contaba al revés. En las entrevistas, Soler era el empresario que me dio mi primera oportunidad. Un señor de la vieja escuela al que le debo todo, y a veces cuando se ponía emotivo, como un padre para mí. Lo que no contaba era que, durante 6 años, León había sido el responsable financiero de Construcciones Soler, una empresa familiar de mediano tamaño, de esas honradas y un poco anticuadas en las que el dueño todavía firma los cheques con pluma. Andrés confiaba en León como se confía en un hijo, hasta el punto de darle firma, acceso absoluto y las llaves de la caja fuerte de su vida. Y León, durante esos 6 años, fue desviando dinero, haciéndolo con la precisión de un cirujano para que nadie lo notara. Un goteo silencioso a base de sociedades interpuestas, facturas de proveedores fantasma y traspasos a cuentas que parecían operativas y no lo eran. Un río pequeño y constante que, sumado, fue exactamente el capital con el que León Belmonte montó, de la nada, con mi esfuerzo y mi honradez, su primera promotora. El hombre hecho a sí mismo se había hecho a sí mismo con el dinero del hombre que lo quería como a un hijo. Y cuando los números de Construcciones Soler empezaron a no cuadrar y Andrés, alarmado, encargó una auditoría, ya era tarde, porque el rastro contable apuntaba a otro, a Rubén Pardo, un administrativo gris de 40 y tantos, padre de familia, que llevaba toda la vida en la empresa y que tuvo la mala suerte de tener su firma en los documentos que León se había encargado de que la tuvieran. Pardo lo negó todo, pero nadie le creyó, así que la empresa lo despidió y le cayó encima una denuncia y un proceso que se alargó hasta pudrirse. Aunque no acabó en la cárcel por falta de pruebas concluyentes, sí le arruinaron la vida, ya que en el sector, Rubén Pardo pasó a ser el paria absoluto, el que desfalcó a Soler, y nadie volvió a darle trabajo. Catalina, meses después, lo buscaría y encontraría que ahora repartía paquetes con una furgoneta de alquiler. Mientras tanto, Construcciones Soler, herida de muerte, terminó vendiéndose por una miseria. ¿A que adivináis quién apareció años más tarde para ayudar al viejo Andrés, comprándole los terrenos que le quedaban a precio de amigo? Exacto. León. Típico del buitre que vuelve al lugar del desastre a llevarse las obras con una sonrisa impecable, interpretando el papel del buen samaritano. Aquella madrugada de febrero, Catalina volvió a la cama sin el vaso de agua y se quedó mirando el techo hasta que amaneció. Por la mañana, mientras León desayunaba sus tostadas con aceite leyendo las páginas salmón del periódico, como si fuera el ciudadano más honrado de España, ella lo observó por encima del café y sintió algo que la asustó por lo tremendamente tranquila que estaba. En lugar de ese rencor que te quema las entrañas, que te hace gritar y romper platos delatándote al instante, lo que la invadió fue la calma helada de quien acaba de recibir un caso enorme,
y empieza a ordenar las pruebas en su cabeza. La abogada que Leon creía haber enterrado no solo respiraba, sino que volvía con las pilas cargadas tras 6 años de baja por maternidad, lista para enfrentarse al expediente más importante de su vida. Esa misma semana, Catalina hizo 2 cosas. La primera y más difícil fue morderse la lengua y no decir absolutamente nada. Ni una indirecta, ni una mirada distinta, ni un mal gesto, interpretando su papel de esposa perfecta, madre presente y mujer con suerte. Cualquiera en su lugar habría montado un pollo histórico. Pero ella sabía mejor que nadie que una sospecha sin pruebas no es nada, y que avisar al adversario de que sabes algo es el típico error de aficionados que te cuesta el juicio. La segunda cosa que hizo fue empezar a guardar información como una hormiga antes del invierno. Y ahora, 4 meses después, sentada en el borde de la cama a las 2 de la mañana con la carpeta azul abierta sobre las rodillas, Catalina entendió que aquel espectáculo en el cumpleaños de Luna, lejos de ser una humillación, había sido un auténtico regalo, porque Leon se había confiado tanto al creerla domada e incapaz de morder, que había bajado del todo la guardia. Había metido a la otra en su casa, en la fiesta de su hija y delante de todo Madrid, demostrando que un hombre que se siente intocable siempre termina cometiendo errores. Y los errores, amigos míos, se documentan. Cerró la carpeta, apagó la lámpara y antes de dormirse, por primera vez en 6 años, sonrió en la oscuridad sin que absolutamente nadie la viera. Hay una cosa que los hombres como Leon nunca entienden, y es que cuando borras a una mujer de un sitio, no la destruyes. La conviertes en un fantasma. Y si lo pensáis bien, los fantasmas tienen una ventaja enorme, ya que pueden recorrer la casa entera sin que nadie repare en ellos. Catalina llevaba 6 años siendo invisible. Era la que firmaba la recepción de los paquetes de Amazon, la que sabía dónde estaba cada cosa, la que conocía la contraseña del Wi-Fi, el código de la alarma y hasta el cumpleaños de la secretaria de Leon. Para su marido, todo eso eran tareas de fantasma, simples recados de ama de casa indignas de su atención. Sin embargo, para una abogada con paciencia de francotirador, eran puertas abiertas de par en par. Empezó despacio, con la misma cautela con la que él la había vaciado a ella, caminando de puntillas para no hacer movimientos bruscos. Es como cuando intentas sacar una pieza del Jenga que está a punto de caerse. Un solo temblor y todo se va al garete. Lo primero fue Marta. Quedaron a comer en un sitio del barrio de Salamanca, de esos clásicos de toda la vida con mantel de tela y camareros que no meten prisa para traerte la cuenta. Y Catalina, entre el primero y el segundo, dejó caer la pregunta como quien no quiere la cosa. Marta, una duda de andar por casa. El blanqueo procedente de un desvío continuado de fondos en una empresa. Los plazos de prescripción. ¿Cómo van exactamente? Marta dejó el tenedor en el plato y la miró un segundo largo antes de disparar. Cata, ¿esto es una duda de andar por casa o es una duda de andar por tu casa? Y ahí, por primera vez en 6 años, Catalina le contó a alguien la verdad. Todavía no era el panorama completo, pero sí la munición suficiente. Marta la escuchó sin interrumpir, con esa cara de abogada curtida a la que no se escandaliza ya por nada. Y cuando Catalina terminó, se limpió los labios con la servilleta y dijo lo único que necesitaba oír. El delito en sí puede estar prescrito, aunque depende de fechas y de cómo se califique. Pero hay 2 cosas que no prescriben tan fácil, mi vida. Una es la verdad, y la otra es la reputación. A un hombre que vive de que lo crean bueno, no hace falta meterlo en la cárcel porque basta con que todos sepan la clase de basura que es. Hizo una pausa. ¿Tienes pruebas? Todavía no las suficientes, pero sé perfectamente dónde están. En ese momento, el pacto quedó sellado sin necesidad de firmas, con la misma complicidad silenciosa de 2 compañeras de trinchera que saben que la guerra acaba de empezar. A partir de ahí, Catalina trabajó como no había trabajado en años, y lo hizo en los huecos. Mientras Luna estaba en el colegio, mientras León viajaba,
o mientras la asistenta libraba. Reconstruyó, folio a folio, el esqueleto completo de lo que había oído aquella madrugada de febrero. El despacho de Leon en casa tenía una caja fuerte que él creía secreta, y que Catalina conocía desde el día que el instalador vino a montarla, porque básicamente fue ella quien le abrió la puerta y le ofreció un café. La combinación la cambió Leon 3 veces, y las 3, Catalina la dedujo sin despeinarse. La primera era la fecha de fundación de Belmonte Desarrollos. La segunda, la matrícula del primer coche que se compró, y la tercera, el cumpleaños de Luna. Un hombre que se cree intocable no esconde nada de verdad ni siquiera de su propia mujer, porque ni siquiera la considera capaz de mirar más allá del carrito de la compra. Dentro no estaba la prueba del delito antiguo, ya que León no era tan idiota, pero sí algo casi igual de valioso: el presente. Los movimientos de los últimos años, las sociedades pantalla que seguían activas, y sobre todo, el rastro de la operación de Méndez a Álvaro, el proyecto del que tanto hablaba, montado con la misma ingeniería sucia de siempre, solo que a lo grande. Catalina fotografió cada documento con el móvil, lo devolvió a su sitio exacto y se fue a recoger a Luna al colegio con una sonrisa de madre normal, de esas que invitan a merendar. Aquella tarde pasó algo que conviene contar, porque sin esto no se entiende lo condenadamente difícil que era todo. ¿Habéis sentido alguna vez cómo se os parte el corazón en 2 direcciones opuestas al mismo tiempo? Pues preparaos. Leon llegó pronto a casa, cosa rara, y al ver a Luna haciendo los deberes en la mesa de la cocina, se sentó a su lado, se quitó la americana y se pasó 40 minutos enteros explicándole una resta con un dibujo de manzanas. Lo hizo con una paciencia que a Catalina, de haberla grabado, le habría servido de prueba irrefutable de que el hombre tenía corazón. Luna se reía, le tiraba de la barba y le llamaba papá pirata por las canas de las sienes, mientras León la miraba con una ternura tan auténtica y tan sin público, que Catalina tuvo que darse la vuelta hacia el fregadero para que no le vieran la cara descompuesta. Y es que ese era el verdadero infierno. Hubiera sido muy fácil convivir con un ogro de manual, pero el castigo real era estar casada con un hombre que era, a la vez, el mejor padre que Luna podía soñar y el peor ser humano que Catalina había conocido, y tener que ser ella, precisamente ella, quien decidiera qué pesaba más en la balanza. Esa noche, cuando León dormía, Catalina sacó el móvil y miró las fotos de los documentos. Tenía mucho y tenía casi todo, pero le faltaba una pieza, una prueba que conectara el desvío antiguo de Construcciones Soler con el inocente al que habían cargado el muerto. Buscaba algo que no solo hundiera a León, sino que limpiara el nombre de Rubén Pardo, porque Catalina había decidido en algún punto de aquellas semanas que su venganza no iba a ser solo suya, sino que iba a tener una víctima a la que devolverle la vida. Estaba guardando el móvil cuando la lámpara del pasillo se encendió de golpe. ¿Cata? La voz de León, pastosa de sueño, llegó desde el dormitorio. ¿Qué haces levantada? Catalina dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera, con el pulso firme como el hielo, y contestó con la voz exacta de una mujer aburrida a la que le cuesta dormir. Nada, amor. Un poco de insomnio. Ahora subo. La pieza que le faltaba a Catalina no llegó por la vía que esperaba, sino que llegó, como casi todo lo importante en esta historia, por una puerta entornada. Era un domingo de finales de junio, apenas 2 semanas después del cumpleaños. León había salido a jugar un partido de pádel, y Luna estaba en casa de una amiguita, así que Catalina aprovechó para ordenar el vestidor de él, tarea de fantasma, y al mover una chaqueta, le cayó del bolsillo un segundo móvil. Era un cacharro pequeño, barato e incluso cutre, de esos de prepago, precisamente el teléfono que un hombre solo tiene cuando lleva una segunda vida a escondidas. Por supuesto, no estaba bloqueado, porque la gente que se cree intocable jamás bloquea nada. Catalina se sentó en el suelo del vestidor, rodeada por los zapatos de 400 euros de su marido,
Y leyó del tirón conversaciones de meses con Bianca. Y aunque ya lo sabía todo, y llevaba semanas blindándose por dentro, hubo un mensaje que le hizo algo que le revolvió el estómago de una forma inédita, un golpe bajísimo que superaba con creces el desvío de fondos, la infidelidad y el numerito de la fiesta. Bianca le preguntaba con esa manera suya de exigir que parece un simple capricho de niña mimada, ¿por qué seguían escondiéndose y por qué no lo dejaba ya? Y Leon no dudó en contestar dejándolo todo por escrito. Seguro que todos hemos leído alguna vez un mensaje de WhatsApp ajeno por accidente y se nos ha cortado la respiración al ver algo que no queríamos. Pues imaginad esa sensación multiplicada por 1000. Le decía que paciencia, que pronto, mientras le aseguraba que él a la niña la quería, claro que la quería, pero que una hija se acostumbra a todo, y que si hacía falta elegir, la elegía a ella, a Bianca, sin pensarlo. Le prometía que dejaría de ver a Luna lo que hiciera falta con tal de empezar limpio con ella, y a continuación le explicaba con la frialdad de quien habla de una operación inmobiliaria, ¿por qué no se separaba todavía? No es por la cría, mi amor, eso es lo que digo fuera para que nadie hable. Es por el dinero. Si me separo ahora con los bienes como están, esa se queda con la mitad de todo, y a Méndez Álvaro no llego. Necesito 6 meses para mover las cosas y dejarlo todo a mi nombre antes de soltarle los papeles. Cuando firme, ella se va con lo puesto. Tú tranquila, que el que sale ganando soy yo. Y nosotros. Esa. Catalina leyó la frase 3 veces, clavándose en la cabeza esa palabra para referirse a la madre de su hija. Su marido acababa de escribir en blanco sobre negro que la coartada que repetía en cada cena con los amigos y en cada entrevista, el sagrado «no me separo por mi hija», era una mentira colosal, que la niña que él mecía dormida y a la que enseñaba a restar con manzanas era, llegado el caso, absolutamente prescindible, y que el único motivo real por el que seguía en aquella casa era cronometrar el saqueo de su propia familia. A veces, descubrir al verdadero monstruo no es verlo gritar o pegar un golpe en la mesa, sino leer cómo organiza tu ruina usando emoticonos, mientras te manda a comprar el pan. Y aquí, por una sola vez en toda esta historia, Catalina estuvo a punto de romperse en 1000 pedazos, porque una mujer puede aguantar que la engañen, que la borren, que la humillen delante de Madrid entero, e incluso que metan a la otra en el cumpleaños de su hija. Todo eso lo había encajado con la mandíbula apretada como quien se bebe un trago de vinagre sin pestañear, pero leer que el padre que Luna adoraba, el papá pirata, estaba dispuesto a desaparecer de su vida como quien cancela una suscripción de Netflix, y que además estaba usando a la niña de pantalla mientras vaciaba la casa, eso le subió por la garganta como un grito ahogado y salvaje. Se levantó sintiendo cómo le temblaban las manos, y por un segundo que contenía 6 años de rabia comprimida, se imaginó esperándolo en la puerta con el móvil de prepago en la mano y reventándoselo todo en la cara para decírselo, gritárselo y verle la cara descomponerse de una vez por todas. Y entonces se miró las manos temblando, y la abogada que llevaba dentro habló más alto que la mujer herida. ¿Cuántos de vosotros habríais sido capaces de callar en ese momento con el teléfono ardiendo en la mano? Tener la prueba definitiva, la que justificaría cualquier escándalo, y guardarla es un acto de pura contención suicida. Ella lo hizo por estrategia pura y dura, porque Catalina sabía que si estallaba en ese instante, León haría exactamente lo que había escrito: mover el dinero, blindar los bienes y dejarla a ella en la calle con una niña y con toda la razón del mundo, pero absolutamente sin nada. Un grito liberador le habría dado el alivio de 5 minutos seguido de la ruina de los siguientes 20 años. Así que hizo lo más difícil que hace un ser humano herido. Respiró y contó hasta 10 como contaba en los juzgados, tragándose la bilis igual que hacemos en la vida adulta, cuando el jefe nos falta al respeto, pero necesitamos pagar la hipoteca a fin de mes. Fotografió cada mensaje uno por uno, con cuidado de que se vieran las fechas.
Devolvió el móvil de prepago al bolsillo exacto de la chaqueta en el ángulo exacto en el que estaba, luego colgó la chaqueta, terminó de ordenar el vestidor y bajó a la cocina a preparar la merienda de Luna, que volvía en 1 hora. Cuando León llegó del pádel sudado y de buen humor, le dio un beso en la frente y le preguntó qué tal el día. Tranquilo, dijo Catalina, removiendo el cacao de la niña. Ordené tu vestidor, que estaba imposible. León se quedó un instante con el vaso de agua a medio camino de la boca, solo una fracción de segundo de puro pánico. ¿Mi vestidor? Sí, no te preocupes, lo dejé todo donde estaba. Y le sonrió con la sonrisa que no llega a los ojos, la misma que él le había enseñado a poner sin saberlo. Ya sabes que soy muy cuidadosa con tus cosas. Esa noche, mientras León roncaba a su lado tan tranquilo como un hombre que cree que controla el tablero, Catalina, despierta en la oscuridad, terminó de tomar la decisión definitiva. Ya no iba a esperar a tenerlo todo perfecto, porque León le había dado, sin saberlo, un calendario con una cuenta atrás. 6 meses para mover el dinero. Eso significaba que el reloj corría para los dos, y ella pensaba llegar primero, fueran cuales fuesen las consecuencias. Encontrar a Rubén Pardo fue lo más fácil, pero limpiarle ese barro de encima que llevaba pegado a la reputación fue lo que costó sangre, sudor y lágrimas. Catalina lo localizó en apenas 1 semana. El hombre que en su día llevaba la contabilidad de una empresa que facturaba millones, ahora repartía paquetes para una plataforma de mensajería con una furgoneta de alquiler y un horario que no le dejaba ni comer caliente. Tenía 52 años y 2 hijos ya mayores que apenas le hablaban, porque crecer siendo los hijos del que robó a Soler tampoco es plato de buen gusto para nadie. Su única ancla era una mujer que se había quedado a su lado por una lealtad que él mismo repetía que no se merecía. Catalina lo abordó un martes a la salida de un centro de reparto en Vallecas, con un café en cada mano y una frase preparada que se le deshizo en la boca en cuanto lo vio, porque Rubén Pardo tenía la mirada de los hombres a los que el mundo ha decidido no creer, esa expresión derrotada del perro apaleado que ya ni siquiera espera la caricia. Señor Pardo, me llamo Catalina Soriano y soy abogada. Hizo una pausa midiendo bien las palabras. Y creo que sé quién le destrozó la vida hace 9 años. Todos hemos visto a alguien hundido alguna vez, pero la verdadera tragedia no es la caída, sino la soledad que viene después, el momento en el que hasta tu propia sombra parece dudar de ti. Al principio no quiso ni hablar, ya que la tomó por una periodista o por una de esas alimañas que aparecen para remover la mierda y luego desaparecen sin dejar rastro. Le dijo con una dureza cansada que ya había contado su versión 1000 veces, que nadie le había creído nunca y que lo dejara en paz, que bastante tenía con sobrevivir llegando a fin de mes. Catalina no insistió, simplemente le dejó su número en un papel y se fue, sabiendo que la semilla estaba plantada. La llamó 3 días después a las 11 de la noche, con la voz rara y áspera. ¿Por qué usted?, preguntó. ¿Por qué le importa a usted lo que me pasó a mí? Y Catalina, que había ensayado 1000 respuestas técnicas, le dio la única verdadera y descarnada. Porque estoy casada con él, porque mi hija lo adora, y porque necesito demostrarme a mí misma que la verdad todavía sirve para algo, antes de tomar una decisión que va a cambiarnos la vida a las dos. Hubo un silencio largo al otro lado, denso como el plomo, y luego Rubén Pardo dijo una frase que a Catalina se le quedó clavada en la boca del estómago. Tengo una caja. Fijaos bien en esto. León Belmonte se creía el dios del engaño, el rey intocable, ignorando que el karma tiene la mala costumbre de guardarlo todo en cajas de cartón polvorientas. La caja resultó ser una caja de verdad, de cartón de las de la fruta, guardada durante 9 años en lo alto de un armario empotrado en un piso de 50 metros cuadrados. Dentro, Rubén Pardo había guardado absolutamente todo, copias de los albaranes que él había marcado como sospechosos y que alguien había hecho desaparecer del expediente oficial, correos en los que avisaba a dirección de que los pagos a 3 proveedores no le cuadraban,
e incluso el borrador de un informe que nunca llegó a presentar, porque lo despidieron 3 días antes. Un hombre destrozado había hecho sin saberlo durante casi una década el trabajo de archivo de su propia defensa, como una hormiga paciente. Solo le había faltado una cosa. Alguien que supiera leerlo, y sobre todo, alguien con poder suficiente para que esta vez lo escucharan de verdad. Catalina pasó 2 noches enteras con aquellos papeles extendidos sobre la mesa del comedor después de acostar a Luna, cruzándolos con las fotos que ella había sacado de la caja fuerte de León. Y la imagen se completó nítida, como cuando revelas una foto en un cuarto oscuro y de pronto aparece la cara del verdadero culpable. Las 3 sociedades proveedoras que Rubén había marcado como sospechosas en su día eran exactamente las mismas, con los mismos administradores de paja que seguían apareciendo una década después en las operaciones actuales de Belmonte Desarrollos. El método no había cambiado, porque a León nunca le había hecho falta cambiarlo. Le había salido bien la primera vez, había hundido a un inocente, había heredado el cariño del hombre al que robó, y había construido un imperio sobre los dos. ¿Sabéis cuál es el mayor fallo de los megalómanos de manual? La pereza. Se creen tan superiores que reciclan sus trampas, dando por hecho que nadie va a ser tan listo como ellos para cazarlos. Cuando Catalina terminó de atar el último cabo, eran las 4 de la mañana, y se quedó muy quieta mirando aquella mesa, que ya no era la mesa de una casa, sino el tablero de un sumario judicial en toda regla. Tenía el pasado enterrado en la caja de Rubén, y tenía el presente ardiendo en las fotos de la caja fuerte y los mensajes del móvil de prepago. Tenía el delito antiguo, probablemente prescrito pero perfectamente narrable, y el delito nuevo, fresco, perseguible y en marcha. Tenía a un inocente al que devolverle el nombre y a un viejo al que devolverle la verdad. Lo tenía todo, y a partir del momento en que diera el primer paso de verdad, ya no habría marcha atrás, puesto que su matrimonio, su casa y la vida que conocía Luna, todo saltaría por los aires. Era el último instante en el que aún podía cerrar la caja, devolverla y seguir siendo la señora Belmonte, la mujer con suerte y la madre presente durante unos cuantos años más de mentira cómoda y cobarde. Pero Catalina cogió el teléfono, buscó un número que Rubén le había dado, el de un periodista de investigación que años atrás había intentado sin éxito sacar el caso Soler, y al que nadie le había dado nunca la pieza que faltaba, y al lado en un papel escribió otro nombre con su letra de abogada: Andrés Soler. No marcó esa noche, sino que marcaría al día siguiente a plena luz y con la cabeza fría, pero apuntó la fecha en la esquina del folio, como apuntaba siempre las fechas importantes. Era el día en que la señora Belmonte empezaba a dejar de existir para que volviera Catalina Soriano, más fuerte que nunca. Catalina lo hizo todo en 4 días, y lo hizo en el orden correcto, que es exactamente lo que distingue a una abogada metódica de una esposa dolida, que solo busca hacer ruido. Lo primero era blindarse. Con Marta llevándolo, presentó la demanda de divorcio y junto a ella, una solicitud de medidas cautelares, que se inventariaran y se inmovilizaran los bienes del matrimonio para impedir que ninguna de las partes los moviera o los ocultara. León le había regalado, sin saberlo, el argumento perfecto, ya que él mismo había escrito que pensaba sacar el patrimonio antes de soltar los papeles. Catalina presentó esa captura, y el juzgado acordó las cautelares en tiempo récord, de modo que en un solo movimiento, los 6 meses que León necesitaba para vaciar la casa se convirtieron en 0 absoluto. Lo segundo era destapar la verdad vieja. Catalina condujo hasta una urbanización tranquila de las afueras, y se sentó durante toda una tarde frente a Andrés Soler. El hombre tenía ya 70 y muchos años, las manos temblonas, y mantenía una fotografía de León en el aparador del salón. El chico, lo seguía llamando. Catalina le puso delante la caja de Rubén Pardo y las fotos de las sociedades, y se lo explicó todo despacio, con la delicadeza con la que se le da una noticia así a un anciano que ha querido a alguien,
que jamás existió. Es durísimo ver cómo a una persona mayor se le rompen los esquemas de golpe, cómo se le empañan los ojos al descubrir que su fe estaba depositada en un monstruo, pero a veces la cirugía duele para poder curar. Andrés no lloró delante de ella. Solo al final, después de un silencio muy largo y pesado, retiró la fotografía del aparador, la metió en un cajón y dijo con una voz que no temblaba ni un milímetro: 9 años pidiéndole perdón a ese muchacho por dentro, pensando que yo no había sabido protegerle de quien le robó, y resulta que el que me robó era él. Levantó la vista. ¿Qué necesita de mí, señora? Que cuente la verdad cuando llegue el momento, nada más. Lo tercero fue soltar la verdad nueva, el dossier completo, la caja, las fotos, los mensajes, todo verificado y ordenado como un sumario. Llegó a manos del periodista que años atrás se había quedado a las puertas del caso Soler, y en paralelo a las de un abogado penalista de los que dan miedo, de esos que te sacan los colores en un interrogatorio, para lo que tocara perseguir de lo que aún no había prescrito. Y solo entonces, con todo en su sitio, Catalina volvió a casa a esperar a su marido, porque había una última cosa que quería hacer en persona, buscando un portazo definitivo que le permitiera respirar tranquila. Seguro que alguna vez habéis tenido una de esas conversaciones que no queréis tener, pero que sabéis que son el único puente hacia la paz mental. Pues esto era eso, pero a lo bestia. León llegó a las 9 de la noche, y llegó ya descompuesto, pues le había saltado el aviso del banco de que las cuentas estaban intervenidas, y le había llamado un periodista preguntando por su relación con el caso Pardo. Tenía el móvil ardiendo en la mano y mostraba por fin la cara que Catalina llevaba 6 años esperando verle, la verdadera, la de debajo de la máscara. ¿Qué cojones has hecho? Entró en la cocina dando un portazo. ¿Tú? ¿Has sido tú? Catalina estaba sentada a la isla con una infusión, inmensamente tranquila. Luna no dormía arriba, sino que se había encargado de que durmiera en casa de su madre, en realidad, pero eso León todavía no lo sabía. Siéntate, León. No me digas que me siente en mi puta casa. No es tu casa desde el martes, porque está inventariada igual que todo lo demás. Le dio un sorbo a la infusión. Siéntate, porque te aseguro que vas a querer oír esto sentado. Y pasó algo que León no había visto nunca en 8 años. Su mujer, la que asentía, la que sonreía, y la que se había dejado vaciar sin una queja, le estaba hablando con una voz que él no conocía, una voz limpia, afilada y sin miedo. La voz implacable de los juzgados. Ese fue el instante exacto en el que el cazador se dio cuenta de que llevaba años metido en la jaula del león sin saberlo. Sé lo de Soler, dijo Catalina, lo del desvío y las sociedades. Sé que se lo cargaste a Rubén Pardo, que lleva 9 años repartiendo paquetes con tu delito a la espalda, y sé que montaste Belmonte Desarrollos con el dinero de un hombre que te quería como a un hijo. Lo sé desde febrero, León. Desde una noche que bajé a por un vaso de agua, y te oí reírte por teléfono de que Andrés te manda un mensajito por tu cumpleaños. León se había quedado blanco como el papel, y abrió la boca, pero Catalina levantó una mano sin alzar la voz y siguió. Y antes de que me digas que no tengo pruebas, que es lo que estás pensando con esa carita de niño bueno, te aviso de que sí las tengo, todas. La caja fuerte que crees que no sé abrir y el móvil de prepago que guardas en la chaqueta gris, ese en el que le escribiste a Bianca que a tu hija se la acostumbra a todo, y que la dejarías de ver sin pensarlo. Que no te separabas por el dinero y que lo de por la niña era lo que decías fuera para que nadie hablara. Hizo una pausa exacta, de las suyas. Lo escribiste tú, León. Yo solo lo guardé. El silencio que siguió fue el silencio atronador de un hombre viendo cómo se le cae encima un edificio que él mismo construyó. León buscó en un acto reflejo la herramienta de siempre. La voz suave, la mano en el hombro y el encanto barato. Cata, amor, esto lo arreglamos. Tú y yo. Lo que has visto no es lo que parece. Déjame que te lo... No me llames amor. No lo dijo con rabia, sino con una mezcla de repugnancia y pereza que es mucho peor.
Y no te molestes en entrar en mi cabeza otra vez, porque esa puerta la cerré en febrero. Llevas 6 años creyendo que me moldeaste, que me apagaste y que la abogada que conociste se había muerto de tanto cambiar pañales. Se levantó, y por primera vez fue ella la que lo miró desde arriba. No se murió, León. La metiste en casa, le diste las llaves, la combinación de la caja, la contraseña del wifi y 6 años de aburrimiento para estudiarte. Me convertiste en la única testigo que vive contigo, y te aseguro que fue el peor negocio de tu vida. Si este hombre tuviera un mínimo de dignidad, en este momento habría cogido la puerta y no habría vuelto jamás. Pero claro, estamos hablando de un cobarde acorralado. León ya no sonreía, y por la cara le pasaron en orden todas las versiones de él. El encantador, el amenazante, el víctima y el negociador, hasta que probó la amenaza. Te vas a quedar sin nada. Sin nada, ¿me oyes? Diré que estás loca, que eres una madre inestable, que llevas años sin trabajar, que soy una pobre ama de casa desequilibrada. Catalina casi sonrió. Es buen guión. De hecho, es el tuyo de siempre. El problema, León, es que mañana cuando lo cuentes ya nadie te va a escuchar a ti, porque mañana toda esa gente que te adora va a saber quién eres. Y a un hombre que solo era rico se le perdona cualquier cosa, pero a un hombre que vendía honradez, a ese no lo perdona nadie. Recogió su taza, la llevó al fregadero, la lavó con calma y la dejó a secar con la rutina perfecta de sus habituales gestos de fantasma. Después cogió el bolso de la encimera y se dirigió a la puerta, pero en el umbral se giró una última vez. Por cierto, disfrutaste la fiesta, ¿verdad? Y lo dejó ahí, en mitad de la cocina inventariada, viendo cómo se cumplía palabra por palabra lo que ella había pensado aquella noche del Salón Quintana, sin que él pudiera oírlo. Ese había sido, sin ninguna duda, el último cumpleaños que pasaría siendo el hombre que todos creían que era. El reportaje salió un jueves por la mañana, y para el viernes por la tarde, León Belmonte, su personaje público, claro está, ya no existía. El santo laico, el emprendedor honrado y el chico de barrio hecho a sí mismo murió en 48 horas, que es lo que tarda Madrid en cambiar de tema y en decidir que siempre había sospechado algo. Conviene fijarse en cómo cae un hombre así, porque no cae como un ladrón cualquiera. A un tipo que atraca un banco la gente, en el fondo, hasta le tiene una simpatía torcida, como en las películas. Pero León no había vendido cemento ni pisos, sino una idea, la de que se puede ganar siendo bueno, y que él era la prueba viviente. Cuando se supo que esa idea era solamente el envoltorio de un desfalco a un anciano, que lo quería como a un hijo, y de la ruina de un inocente, a la gente le hirvió la sangre. Fue la rabia particular del que se da cuenta de que lo han tomado por tonto, y esa rabia no perdona. En España, te perdonan casi todo menos que vayas de salvador de la patria, y luego resultes ser el más listo de la clase robando el bocadillo. La Fundación de los Niños con Cáncer le devolvió el dinero del último cheque con una nota seca, y se borró de cualquier foto suya, mientras que el equipo de fútbol sala le quitó el nombre del patrocinio. Las charlas para emprendedores se cancelaron todas, incluida aquella que se titulaba, ahora sí con todo el sarcasmo del mundo, La honestidad como modelo de negocio. Los bancos que financiaban Méndez Álvaro congelaron las líneas de crédito, e incluso los socios huyeron como huyen las ratas, no porque les importara la moral, sino porque nadie quiere estar en la foto cuando llega la UDEF o la Fiscalía. Belmonte. Desarrollos entró en concurso de acreedores antes de fin de año, y Bianca, claro. Bianca duró exactamente lo que duró la cuenta corriente con fondos. La mujer que iba a empezar limpio con León, la que le exigía que lo dejara todo, dejó de contestar los mensajes en cuanto los titulares pasaron de el empresario solidario a el imputado. Olvidaos de las telenovelas. No hubo escena de llantos ni carta de despedida. Simplemente, un día su perfil de Instagram dejó de seguirlo, y se la vio semanas después en la inauguración de un restaurante de Puerto Banús, del brazo de otro hombre con reloj caro y la conciencia igual de cara.
Quedó clarísimo que el amor de Bianca dependía estrictamente del saldo del banco. Amaba la vida de Leon, y esa ya no estaba a la venta. Pero si esta historia se quedara en la caída de Leon, sería una historia pequeña de esas de venganza y poco más, mientras que lo verdaderamente importante pasó en otro sitio más callado. Pasó cuando Andrés Soler, con sus 70 y muchos años y la voz firme y sin titubeos, dio la cara públicamente para decir lo que llevaba 9 años sin saber, que Rubén Pardo era inocente, que siempre lo había sido, que el dinero se lo había llevado otro, y que él le debía una disculpa que no alcanzaría a pagar en lo que le quedara de vida. Y pasó cuando Rubén Pardo, el de la furgoneta de alquiler, el de la mirada de perro apaleado, recuperó su nombre. Nadie te puede devolver casi una década perdida en la sombra de la sospecha, pero le devolvieron algo casi tan importante: la posibilidad de que sus hijos, al buscarlo en Internet, ya no leyeran el que robó a Soler, sino el hombre al que un compañero arruinó y al que se le hizo justicia. ¿Podéis imaginar por un momento la inmensa magnitud de limpiar por fin tu apellido, para que tus hijos vuelvan a estar orgullosos de ti? La primera vez que su hijo mayor lo llamó en años, Rubén tuvo que sentarse en el bordillo al lado de la furgoneta para que no se le doblaran las piernas. Esa llamada fue, de toda la historia, la única victoria que de verdad importaba. Catalina no salió en ninguna foto, no concedió ni una entrevista, e incluso no escribió ni un mensaje triunfal ni una sola indirecta en redes sociales. Hizo justo lo contrario de lo que el mundo esperaba de una esposa engañada. Desapareció del relato y dejó que la verdad hablara sola, como solía hacer en el contrainterrogatorio de un testigo años atrás. Las cautelares funcionaron, y como el patrimonio quedó congelado a tiempo, en el divorcio Catalina obtuvo lo que le correspondía por derecho, ni un euro de más pues no le hizo falta, y la custodia de Luna, que nadie discutió porque a esas alturas el guión de La madre inestable no se lo habría creído ni el propio León. Quedaba lo más difícil, que no era el dinero ni los juzgados, sino que era Luna. Y aquí es donde se demuestra de qué pasta está hecha realmente una persona, cuando apartas la sed de venganza para proteger lo único inocente que queda. Porque la niña adoraba a su padre y la niña no tenía la culpa de nada. Catalina habría tenido 1000 motivos y munición de sobra para envenenarle el recuerdo, especialmente con las capturas y la frase de «A una hija se la acostumbra a todo», pero se la calló. Decidió que Luna no iba a heredar el odio de su madre como ella había heredado, en silencio, la jaula de su marido. A Luna le dijo simplemente que papá y mamá iban a vivir en casas distintas, que los dos la querían y que ella no tenía que elegir nada. Lo que no le pudo evitar fue lo otro, porque León, derrumbado, sin imperio, sin máscara y sin Bianca, demostró con los hechos exactamente lo que había escrito. Al principio veía a Luna cada semana, después cada 15 días, y después cuando le venía bien. Las palabras, «una hija se acostumbra a todo», no eran una crueldad dicha para seducir a una amante, sino que eran simplemente la cruda verdad sobre él. Resultó que el único amor sincero que León había sentido en su vida tampoco había sido lo bastante fuerte para sobrevivir a la caída de León. Y esa fue su condena de verdad. Su castigo real no fue pisar los juzgados ni aguantar portadas escandalosas, sino mirar a su hija de 6 años cada vez menos y saber, porque en algún rincón aún le quedaba conciencia para saberlo, que la había perdido él solito, igual que había perdido todo lo demás. La tarde que firmó los últimos papeles del divorcio, Catalina salió del juzgado sola y sin prisa. En lugar de la típica euforia de las películas, lo que sintió fue un alivio inmenso, de esos que te aflojan los hombros y te dejan respirar de nuevo. Caminó hasta el coche, abrió el bolso para buscar las llaves y entre ellas encontró una que llevaba 6 años sin usar y que esa misma mañana había vuelto a meterse en el llavero casi sin pensarlo, la llave de su antiguo despacho. Un año después hay un despacho pequeño en una calle tranquila de Madrid con el nombre de Catalina Soriano, en una placa discreta junto a la puerta. No hace falta volver al bufete grande de la Castellana de antes, porque ahora es algo infinitamente más suyo.
Lleva sobre todo casos de mujeres atrapadas en divorcios complicados y separaciones de bienes, situaciones en las que alguien con dinero y con encanto cree que puede quedarse con todo simplemente porque la otra parte está demasiado cansada o asustada para defenderse. Catalina las mira a los ojos en la primera reunión y les dice una frase que se ha convertido en su marca personal. No tienes que gritar. Tienes que tener razón y saber demostrarla, así que de lo demás me encargo yo. Recuperó la paciencia de francotirador, la firma, los expedientes y las largas noches preparando un contrainterrogatorio. Pero sobre todo recuperó el placer tan tonto y tan enorme de presentarse en una cena, y cuando alguien le pregunta a qué se dedica, contestar ella misma con su propia voz, sin que absolutamente nadie hable por ella. Luna tiene 7 años ya, y vive con su madre en un piso más pequeño que la mansión de Pozuelo, pero que es un hogar de verdad, muchísimo más caliente que aquella casa de revista. Pregunta por su padre a veces, aunque cada vez menos, y Catalina nunca le habla mal de él porque entendió hace tiempo que la dignidad no se demuestra hundiendo al otro, sino negándote a usar a tu hija como arma arrojadiza, que es justo lo que él sí habría hecho. Cualquier madre sabe que la verdadera victoria es ver a tus hijos crecer sanos y sin cargar con tus propias heridas. Y aquí es donde toca deciros una cosa ahora que hemos llegado juntas hasta el final. A lo mejor estabais esperando que en este punto apareciera un hombre nuevo, el abogado bueno, el vecino encantador, o el que la trata como se merece y le devuelve la fe en el amor, que es lo típico que suele pasar en estas historias. Pues no. En esta no hay ningún hombre nuevo, y no es un olvido mío, sino que es el sentido entero de lo que os he contado. Catalina no necesitaba que la salvara nadie, así que aunque en este canal somos unas enamoradas de los tropos de romance y de las segundas oportunidades, el verdadero giro de guión aquí es que Catalina se dio esa segunda oportunidad a sí misma. Lo que necesitaba no era otro amor, era recuperarse, y eso no te lo trae un príncipe en caballo blanco, sino que te lo ganas tú en silencio mientras todos te creen acabada. La gran mentira que le contaron a Catalina durante 6 años no fue que la querían, sino que ella, sin León, no era absolutamente nadie, y que su valor estaba en ser la esposa de, la madre presente y la mujer con suerte. Tardó una traición entera en descubrir que era exactamente al revés, que el imperio y el cerebro eran suyos, que la fuerza siempre había sido suya y que él solo había sido un narcisista muy hábil convenciéndola de lo contrario. Hay una cosa que Catalina piensa a veces cuando recoge a Luna del colegio y la niña le cuenta el día entero sin respirar, y es esta: que el silencio de aquella tarde en el Salón Quintana no fue el silencio de una mujer rota, sino el silencio de una mujer que acababa de decidir que iba a recuperar su vida, y que sabía perfectamente que las cosas importantes, las de verdad, casi nunca se gritan, sino que se preparan, y luego un día, simplemente, se hacen. Es la diferencia entre ladrar y morder, y Catalina, cuando por fin mordió, no soltó la presa. Y ahora, antes de despedirme, quiero haceros la única pregunta que os voy a hacer en todo el vídeo, porque os he prometido contaros esta historia sin interrumpirla cada 2 minutos para no romperos la inmersión. Llevo mucho tiempo escribiendo y analizando historias como esta, con todos sus dramas y secretos de la alta sociedad, y os juro que la de Catalina me ha tenido despierta más de una noche, porque me obligó a preguntarme qué habría hecho yo en su lugar. Imaginaos ahí, en mitad de la fiesta de vuestra hija con 40 personas mirándoos de reojo, y vuestro marido entrando del brazo de la otra presentándosela a todo el mundo como una pieza clave del equipo. ¿Habríais tenido la sangre fría de Catalina de sonreír, servir la tarta y guardaros la bomba para soltarla cuando os asegurara la victoria? ¿O le habríais tirado la copa a la cara delante de todos, quedándoos con la satisfacción efímera de 5 minutos y, quizá, sin nada después? No hay respuesta correcta, pero me interesa muchísimo la vuestra. Dejádmela abajo en los comentarios que os leo a todas una por una. Y recordad siempre una cosa: salgáis de donde salgáis y os hayan apagado lo que os hayan apagado. A una mujer a la que han enseñado a callar,
No la subestiméis nunca, porque puede que no esté rota, sino que puede que solo esté escuchando. Nos vemos en la próxima historia. Cuidaos mucho.